Historia y política de la educación argentina. La historia y política de la educación argentina siendo fundamentales en el desarrollo de la sociedad y en la construcción de un sistema educativo inclusivo y equitativo. A lo largo del tiempo, distintas decisiones políticas, corrientes pedagógicas y reformas educativas han moldeado la educación en el país. La historia de la educación argentina se remonta a la época colonial, donde el acceso a la educación estaba reservado a sectores privilegiados. Con la independencia se inició un proceso de construcción de un sistema educativo nacional. Durante el siglo XIX se promulgó la Ley 1420, conocida como la Ley de Educación Común, Laica y Obligatoria, que sentó las bases para una educación accesible a todos los ciudadanos. El financiamiento de esta ley se basó principalmente en el presupuesto estatal, con aportes del gobierno nacional y provincial para sostener las escuelas públicas. La educación estaba diseñada para transmitir valores patrióticos, morales y religiosos y se centraba en la formación académica y la disciplina. Durante este periodo la pedagogía era positivista, la transmisión de conocimientos era a través de la exposición oral y la memorización. Se priorizaba el aprendizaje de contenidos académicos y la formación moral. Se utilizaban libros de texto, dictado magistral, tareas de memorización, exámenes escritos y la disciplina rígida en el aula. El docente asumía un papel de autoridad y transmisor del conocimiento, y el alumno se concebía como un receptor pasivo de conocimientos, y debía acatar las directrices del docente. Su principal responsabilidad era memorizar y repetir los contenidos enseñados. A lo largo del tiempo, distintas políticas educativas han buscado mejorar el sistema educativo. Durante el enfoque holístico se enfatizó la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Durante el irigoyenismo se promovieron políticas educativas inclusivas y se expandió la educación pública. La reforma universitaria en 1918 fue un hito en la historia educativa. Buscaba democratizar las universidades, impulsando la autonomía universitaria y la participación estudiantil. Durante el irigoyenismo también se implementó una corriente pedagógica como la Escuela Nueva, que promovía una educación más práctica, activa, centrada en el aprendizaje experiencial. En cuanto a la repartición del presupuesto escolar, se buscaba una distribución equitativa de fondos para reducir las desigualdades educativas y mantener un acceso equitativo a la educación en todo el país, aunque no persistió y no fue efectivo. Dentro de las reformas educativas destacadas se encuentra la Ley Avellaneda, sancionada en 1885, que estableció el Estatuto Universitario. Esta ley buscaba garantizar la autonomía universitaria y establecer un marco legal para la educación superior. El financiamiento de las universidades bajo esta ley se basaba en aportes del gobierno nacional y provincial, así como en tasas y matrículas pagadas por los estudiantes. El docente era el encargado de impartir conocimientos y dirigir el proceso de enseñanza. Su función principal era la transmisión de saberes y la formación de los estudiantes en sus respectivas disciplinas. El alumno se consideraba receptor de los conocimientos impartidos por los docentes. Su rol principal era el de adquirir y asimilar los contenidos académicos establecidos en los programas de estudio. El objetivo principal era la preparación de profesionales capacitados para el ejercicio de sus respectivas profesiones. Se refleja un enfoque más tradicional, centrado en la transmisión de conocimientos por parte del docente y en la memorización de contenidos por parte del alumno. La reforma Saavedra Lamas, que impulsó una reforma educativa que buscaba mejorar la formación docente y promover la educación rural, también buscaba una educación integral, que se centrara en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Se centró en las capacitaciones de maestros y en la creación de escuelas agrícolas y rurales. Se promovió el uso de métodos activos y participativos como el aprendizaje basado en la experiencia, la resolución de problemas y el trabajo en proyectos. Se buscaba que los estudiantes desarrollaran habilidades prácticas y capacidad crítica, más allá de la memorización de contenidos. El docente asumió un papel más orientador y facilitador del aprendizaje. Su función principal era la de guiar y motivar a los estudiantes, fomentando su participación activa y estimulando su pensamiento crítico. Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se dio inicio al Estado benefactor populista, donde se implementaron políticas sociales y económicas. En cuanto al ámbito educativo, se llevaron a cabo varias reformas como establecer derechos sociales, laborales y educativos de los trabajadores, como así también proporcionarles útiles escolares y asistencia social y económica. También se destinaron recursos públicos para las instituciones educativas privadas. Se establecieron planes de construcción de escuelas, aumento de salarios para docentes y se asignaron fondos estatales para sostener el sistema educativo. Se creó un Ministerio de Educación como una institución que se encarga de la planificación y gestión del sistema educativo. Durante su segunda presidencia se promovió la enseñanza de la historia, la cultura y los valores nacionales como parte central del currículum escolar.
Se promovía el enfoque socioconstructivista, donde se valoraba el aprendizaje colaborativo, el diálogo y la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas sociales. El docente asume un papel de mediador entre los conocimientos académicos y la realidad social de los estudiantes. Se buscaba que el docente fuese un agente de cambio social y promotor de la igualdad, y el alumno era considerado un agente activo en la transformación social. Se le instaba a participar en proyectos comunitarios y a desarrollar su conciencia crítica sobre las desigualdades y problemáticas sociales. En el año 1955, un golpe militar al mando del general Eduardo Lonardi derrocó a Juan Domingo Perón y dio inicio a un Estado benefactor desarrollista. Durante este Estado se sancionó la ley Domingorena, que buscaba separar la educación de la influencia de la Iglesia Católica. También durante este periodo se adoptó la teoría del capital humano, que sostiene que la inversión en educación y capacitación de las personas contribuye al desarrollo económico y social de un país. En 1959 se implementó el Plan Coninter, que tenía como objetivo brindar formación técnica y educativa a los jóvenes que realizaban el servicio militar obligatorio. Durante el Estado benefactor burocrático autoritario, en el año 1966 hasta el año 1974 sucedió uno de los episodios más trascendentales llamado la Noche de los Bastones Largos, que ocurrió el 29 de julio de 1966, donde las fuerzas de seguridad ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y reprimieron violentamente a estudiantes y profesores que protestaban por las intervenciones estatales en las universidades y la imposición de medidas restrictivas. Con la presidencia de Carlos Menem se promulgó la Ley Federal de Educación, Ley 24.195, en 1993, que buscaba establecer un marco normativo para la educación en todo el país. También se aprobó la Ley de Transferencia 24.049, que implicó la transferencia de la responsabilidad de la educación primaria y media desde el gobierno nacional a las provincias, con el objetivo de descentralizar la gestión educativa. Se sancionó la Ley de Educación Superior 24.521, que buscaba modernizar y regular la educación universitaria en Argentina. Durante el kirchnerismo se implementaron políticas de inclusión y se priorizó la igualdad de oportunidades. Con la sanción de la Ley Nacional 26.206 se enfatizó el enfoque por competencias, centrado en el desarrollo de habilidades, conocimientos y valores. Se promovió el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Se incorporaron recursos y herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como plataformas virtuales, aplicaciones educativas y recursos multimedia. Se fomentó la evaluación formativa y diversificada. El docente pasó a ser un facilitador del aprendizaje, promoviendo la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes. Se le exigía una formación continua y actualización pedagógica, y el alumno fue concebido como un agente activo en su proceso de aprendizaje, siendo responsable de su propio desarrollo. Se promovió la participación, la capacidad de resolver problemas y el trabajo en equipos. La Ley de Financiamiento Educativo 26.075 estableció un incremento progresivo de los recursos destinados a la educación. La educación juega un papel fundamental en la formación de ciudadanos críticos y en el desarrollo de una sociedad justa. Los docentes son actores claves en este proceso, ya que son responsables de impartir conocimientos y valores a las nuevas generaciones. A lo largo de la historia, las políticas educativas han dejado tanto aspectos positivos como negativos. Por un lado, se han logrado avances en el acceso a la educación y en la ampliación de oportunidades. Por otro lado, persisten desigualdades sociales, deficiencias en la calidad educativa y falta de inversión suficiente en infraestructura y recursos. El estudio de la historia de la educación y las políticas educativas permite comprender los desafíos actuales del sistema educativo argentino, como las desigualdades sociales y la calidad educativa. Para proyectar un futuro equitativo y de calidad es necesario fortalecer la formación docente, asegurar el acceso universal a la educación, invertir en infraestructura y recursos, promover una educación inclusiva y fomentar la participación de todos los actores involucrados. La historia y política de la educación en Argentina son fundamentales para comprender el desarrollo del sistema educativo y los desafíos actuales. A través de reformas educativas, decisiones políticas y el rol de los docentes, se ha buscado mejorar la calidad y equidad educativa. Es necesario aprender de los aspectos positivos y negativos del pasado para proyectar un futuro donde la educación sea un pilar central en la construcción de una sociedad justa y equitativa.